Mi nombre es María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo Lorena. Nací en Viena el 2 de noviembre de 1755 y fallecí en París el 16 de octubre de 1793. Fui conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, una archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. Fui la penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. Me casé en 1770 a los 14 años con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos enemigos históricos. Fui detestada por la corte francesa. Me gané gradualmente la antipatía del pueblo, que me acusaban de haber derrochado, presumir e influenciar al marido de los prointereses austriacos. No en vano, me gané los apelativos de Madame Deficit y Loba Austriaca. Después de que hicimos la fuga de Baranes, Luis XVI fue dispuesto a la monarquía abolida el 21 de septiembre de 1792 y la familia real fue encarcelada en la Torre del Temple. 9 meses después de la ejecución de mi marido, yo fui juzgada, condenada por traición en la guillotina el 16 de octubre de 1793. Mi nombre es Maximilien Robespierre. Nací el 6 de mayo de 1758 y fallecí el 28 de julio de 1794 en París. Fui un abogado, escritor, orador y político francés, apodado El Incorruptible. Fui uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa, diputado, presidente de la Convención Nacional en 2 oportunidades, jefe indiscutible de la facción más radical de los jacobinos y miembro del Comité de Salvación Pública, entidad que gobernó Francia durante el periodo revolucionario conocido como el Terror. Fui jurista de profesión. Inicié mi carrera como juez penal de la diócesis de Arras, además de ejercer como defensor legal, especialmente de los sectores más desposeídos, lo cual, junto con su entonces fuerte oposición a la pena muerte y la notoriedad que acumuló como escritor, me convirtieron en uno de los notarios abogados de Arras. Mi fama pronto lo llevó a la política, resultando electo diputado por el Tercer Estado en los Estados Generales en 1789, encarrilándome desde entonces hacia un rápido ascenso político hasta alcanzar la presidencia de la Convención Nacional y transformarme en uno de los poderosos líderes de la Revolución. Entre 1793 y 1794 lideré el denominado Reino del Terror, durante el cual goberné Francia de forma autocrática, sumiendo al país en un periodo de persecuciones políticas, incertidumbre generalizada y continuas ejecuciones por traición, sedición y conspiración, entre muchos otros crímenes. En este periodo me presenté como firme, autoritario y decidido a purificar a Francia de cualquier opositor a la revolución, llegando a justificar en mi defensa el uso de la pena de muerte, a la que tanto me había puesto en el pasado. Finalmente, tras la muerte de Danton, se desencadenó una serie de divisiones políticas dentro de la Convención Nacional y reaccioné concentrado cada vez más en el Comité de Salvación Pública. Esto agravó aún más la situación, provocando que un cuerpo de soldados opuestos a sus políticas asaltaran el ayuntamiento de París, donde yo y varios de sus allegados se encontraban. Durante el asalto, resultó herido en la mandíbula, guillotinado el 28 de julio de 1794, junto a 21 seguidores. Acabé sucumbiendo a su caída política ocasionada por la propia inestabilidad que yo mismo había generado. Mi muerte fue seguida de una reacción termidoriana que desmanteló el régimen del terror e hizo años el gobierno puramente revolucionario, que fue reemplazado por el dictatorio, de carácter más conservador. Yo soy Luis XVI, nací en Versalles, Francia en 1754 y morí en París en 1793. Fui rey de Francia y duque de Berry, heredero de Luis Delfín de Francia y nieto de Luis XV.
En 1770 contraje matrimonio con la hija de la emperatriz de Austria, la archiduquesa María Antonieta, quien me dio 4 hijos. Hombre de buenas intenciones, pero débil de carácter. Poco interesado en los asuntos políticos, me dejé influenciar por la reina y por una camarilla de cortesanos. Tras el levantamiento de octubre de 1789, me instalé en París y fingí aceptar la Constitución de 1791, elaborada por la Asamblea Constituyente, por la que Francia pasaba del absolutismo a la monarquía constitucional. El establecimiento de la separación de poderes con un poder judicial independiente y una asamblea legislativa elegida por sufragio censitario. Sin embargo, tras mi aparente conformidad, pedí ayuda a los monarcas extranjeros e intenté huir de Francia, pero fui capturado en Varennes 21 de junio de 1791. Se produjo entonces la suspensión de la realeza y una aguda polémica entre las facciones revolucionarias sobre la conveniencia de mantenerme en el trono. Restablecido poco después por la asamblea, volví a reinar, aunque con unos poderes tan escasos que urdí intrigas para llevar el país hacia la anarquía. En 1792, tras el asalto al Palacio Real de las Tullerías, del que logré escapar, fui suspendido definitivamente, juzgado por el delito de traición y condenado a morir en la guillotina el 21 de enero de 1793. La misma suerte correría mi esposa, ejecutada el 16 de octubre del mismo año. Ay, qué linda historia. Yo soy Jake Stanton. Nací en Arcis-sur-Aube el 26 de octubre de 1759. Morí guillotinado en París en el 5 de abril de 1794. Fui un abogado y político francés que desempeñó un papel determinante durante la Revolución Francesa y cuyo talante contemporaneizador fue atacado por los diferentes partidos en pugna. No me convertí en una figura relevante hasta la caída de la monarquía, ocurrida en agosto de 1792. Como ministro de gobierno provisional, inspiré y exigí audacia, el valor que salvaría a la Francia revolucionaria de sus enemigos. Fui elegido como miembro de la Convención Nacional, en la que recibí inmediatamente los ataques de los diputados moderados, conocidos como girondinos, y me consideraban un radical y un rival peligroso. Yo intenté conciliarme con mis oponentes, pero mis esfuerzos fueron rechazados. Este conflicto se resolvió con la caída de Salvación Pública, el órgano ejecutivo. Este conflicto se resolvió con la caída de los girondios en junio de 1793. Mientras tanto, presté mis servicios en el Comité de Salvación Pública, el órgano ejecutivo de la República Francesa, pero fracasé estrepitosamente en su intento de poner fin a la guerra en mi intento de poner fin a la guerra entre Francia y las monarquías europeas a través de canales diplomáticos. Finalmente, mi aliado Maximilien Robespierre emergió como figura central del comité. Se reúne el clero, la nobleza, con Luis XVI en Versalles para decidir acerca de los privilegios de la humanidad.
Aquí se hace el juramento de la pelota. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, y terminan los privilegios feudales y se inicia una constitución. En la Asamblea Nacional Legislativa se crean las primeras leyes e inician los dos grupos políticos jacobinos, dirigidos por Robespierre, y los girondinos, que estaban dirigidos por Danton. Esta asamblea declara la guerra a los países en contra de la revolución. En el Terror gobiernan los jacobinos y mueren en la guillotina Luis XVI, María Antonieta, Danton y 110 franceses. En el Directorio muere Robespierre en la guillotina. Toma el poder 5 gobernantes en los que deciden 500 ancianos, y Bonaparte da el golpe del 18 Brumario y se proclama cónsul.